Hola, hola, bienvenidos a su podcast Centro Eterno en lo Cotidiano. Hoy tenemos el séptimo episodio. Bueno, en este episodio vamos a estar hablando del discipulado, pero sobre el discipulado, este episodio es la segunda parte del episodio que subimos sobre la invitación al servicio, que fue el segundo. Ok, en ese episodio hablamos del Evangelio, de cómo Dios, por medio de Jesús, hace el llamado para la salvación, pero al mismo tiempo que no se queda ahí en la salvación, sino que también hay eh, implicaciones de la salvación. Y es el servir a otros, el ayudar a la humanidad a conocer al Señor, el ayudar a la gente a, a estar en una nueva familia, ¿no? Que es la familia de Dios. También ahí hablamos de lo que pasó en la cruz, sobre el sacrificio de Jesús, cómo los pecados de nosotros fue transferido a Jesús y cómo esa justicia que se hizo en Jesús fue transferida hacia nosotros. Por eso nosotros al conocer y reconocer a Jesús como Salvador, nosotros somos justificados por su gracia, ¿no? Y esa fue la forma en que hubo la sustitución en la cruz, porque los que deberíamos haber muerto eh, éramos nosotros. Pero en este caso Jesús tuvo a bien ir a la cruz por nosotros en forma sustitutiva. Así que así fue que recibimos el llamado para poder servir a la gente. Ahora, una de las cosas que también necesitamos saber sobre el llamado al servicio es que desde el principio, desde el momento en que usted y yo somos llamados, podemos servir. Podemos hablarle a la gente de lo que nosotros hemos conocido y reconocido en Jesús, en la salvación que hemos recibido, la gracia que hemos experimentado, y esas cosas las podemos hablar totalmente por medio de nuestras propias palabras. Ahora, el discipulado va mucho más allá, porque esto se adentra en el servicio desde el punto de vista de enseñanza. Ahora, cuando una persona viene a Jesús y conoce que es salvado por Jesús y las cosas que ya le hablé en el episodio 2, ahora también necesita saber mucho más. Necesita saber de la palabra, de la Biblia, de las historias bíblicas, de quién fue Jesús, de cómo hizo Jesús su ministerio, de cómo fue su vida, para nosotros poder eh, no solo conocer más a Jesús, sino enseñar mucho más y mejor a Jesús. Entonces para eso está y es el discipulado. Ahora hay dos puntos que quiero tomar ahí en el discipulado. Es sobre los que son discipulados y los que discipulan a la gente o a las personas. En este caso, pues llámese líder, pastor, maestro, evangelista, cualquier otro título o posición de liderazgo. Sin embargo, también cualquier persona que no tenga un título o una posición de liderazgo puede hacer discípulo, puede discipular. Entonces, con respecto a eso, una de las cosas que me parece de lo que yo he leído y conocido de Jesús en los evangelios y en la Biblia es que una de las cosas que él hizo en sus discípulos fue afirmarlo. ¿Afirmarlo en qué? En su identidad y en amor. ¿Por qué? Porque él les enseñó quiénes eran en Dios, pero también los acompañó en el desarrollo de esa identidad para que ellos pudieran también alcanzar a otros, ¿sí? Porque una persona que quiere ser discipulada o ser servidor o ser líder, como quiera llamarlo, porque tiene que ver con lo mismo, necesita conocer la historia bíblica, porque esta historia te ayuda a comprender cuál es el llamado que tienes como servidor, ¿no? Pero también te ayuda a ser más efectivo en discipular, en servir, en amar, ¿no? Entonces, lo que hizo Jesús fue acompañar a sus discípulos en esos 3 años que estuvo con ellos, en su caminar con él, y él estuvo en todos los momentos, muchas veces en los momentos más difíciles. Sabe que
A veces es fácil que alguien pueda estar en los momentos buenos, pero en los malos no. Así que bueno, eso también es parte del discipulado, el estar presente. Entonces, quisiera como tocar esos puntos, ¿no? Ahora, eh, en cuanto a conocer la historia, yo quisiera tocar ciertas personas o ciertos personajes en la Biblia porque esto nos ayuda a entender la historia que que nos precedió. ¿Okay? Y esa historia nos lleva a nosotros a tener un mejor discipulado, mejor enseñanza a los demás y una mejor forma de acompañar, ¿ok? De darle estos dos puntos que dije al principio, que sería afirmación en la identidad y afirmación en amor, para que ellos luego en la misma forma, por gracia, porque la Biblia nos enseña y dice su palabra que lo que tú has recibido por gracia tienes que darlo a gracia. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, si recibiste algo gratuitamente, darlo también gratuitamente. Entonces, pero tienes que tener esa disposición de amar, esa disposición de servir, esa disposición de dar lo que tú has recibido. Ahora, ¿qué hemos recibido nosotros? Aparte de la salvación, hemos recibido comprensión, hemos recibido perdón, hemos recibido amor, hemos recibido acompañamiento, en este caso, pues que alguien esté aquí al lado de nosotros o que nos enseñe, que nos guíe. Hemos recibido muchas cosas de Dios, hemos recibido misericordia. Entonces, todas esas cosas que hemos recibido debemos darlas, ¿no? Porque eso es parte del discipulado. Ahora, uno de los personajes, eh, pues, primeros personajes en la Biblia, Adán. Cuando tú conoces la historia de Adán, puedes entender, primero, que fue el primer hombre creado por Dios. Segundo, qué pasó allí en el Edén cuando él y Eva pecaron, por qué vino el pecado al mundo. Si me explico, es que si nosotros recorremos la historia bíblica, vamos a poder comprender mejor por qué somos salvos, de qué somos salvos y por qué necesitamos ser salvados. Entonces, más allá, bueno, está Noé con el arca, que tipifica lo que vendría más adelante, que es la respuesta de Dios hacia el pecado, que es la salvación de Jesucristo en la cruz. Bueno, definitivamente cuando lees la historia de Noé, tú puedes decir, bueno, sabes que Dios lo mandó a hacer un arca para que se salvaran los que aceptaran el llamado. Ahora, como tú y yo tenemos un llamado, aceptar a Jesús para ser salvo, ¿no? Pero en ese tiempo fue el arca. Entonces el arca tipifica la salvación y tipifica a Jesús. Eh, bueno, también algo que podemos ver en la historia de Noé, que mucha gente se perdió y pereció o murió en el diluvio, ¿verdad? Pero su familia y su esposa fueron los que se salvaron. En total fueron 8. Eh, Luego ellos repoblaron la tierra. Entonces, conocer esta historia te lleva a la introducción de lo que es la salvación. ¿Qué más? Abraham, después de mucho tiempo que pasaron generaciones y generaciones, Dios llamó a Abraham. De allí fue que nació el pueblo de Israel. De allí fue que pudimos ver a su hijo Isaac cuando Dios lo llamó a sacrificarlo. Muchas cosas en esta historia donde nosotros vamos a poder entender cuál fue el plan de Dios y cómo se vino desarrollando para la salvación. Después de ahí Jacob que fue uno de los patriarcas, ¿no? En la historia judía para poder hacer las 12 tribus. En este caso sus hijos, sus 12 hijos. Ahora no vamos a tocar cada uno de ellos, pero si lees la historia de Jacob puedes ver cómo fue que Dios hizo una persona que tenía ciertos errores que son súper evidentes, lo hizo tener el pueblo, ¿no? O así hacer la descendencia del pueblo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, más adelante Moisés, cuando sacó al pueblo de Egipto, de la servidumbre y todas las cosas que pasaron. Después más adelante
que murió Moisés, luego Josué, que introdujo al pueblo a la tierra prometida, luego los reyes, David, eh, también los profetas, Elías. O sea, hay muchas historias, ¿no? Pero todas estas historias nos llevan a entender a Dios y el plan que Él tuvo desde el principio del mundo para salvar a la humanidad del pecado que entró a la tierra desde Adán, ¿no? Entonces, a la humanidad. Y así sucesivamente tenemos muchos personajes que nos pueden dar esa línea histórica para saber cómo Dios actuó en la salvación. ¿Okay? Pero también hay personajes que no son muy buenos, o personajes que fueron desobedientes, personajes que fueron personas que realmente se hicieron cosas tan crueles y malas que fueron necesarias tenerlos en la historia para poder nosotros entender cómo actúa Dios y cómo estas personas rechazaron a Dios. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, pues, ¿a quienes podemos resaltar? Uno de los que fueron desobedientes, Sansón. Sansón tenía todas las herramientas para hacer el plan de Dios para el pueblo de Israel. Tenía que matar a los enemigos de Israel, qué sé yo. También hubo gente malvada como bueno, uno de esos fue Acab, su esposa. Oh, Dios mío, la esposa fue mucho más malvada que Acab. Jezabel se llamaba. O sea, todas estas historias, también hubo mujeres en medio de todas estos personajes. Estuvo también Ruth, Esther, Rahab, bueno, muchas. Y todas estas historias llevan un mensaje sobre la salvación de Dios a su pueblo una y otra vez en cada historia, en cada historia. Entonces creo que debemos conocer la historia para poder afirmar nuestra identidad y entender el amor de Dios, y al mismo tiempo el amor de Dios sea afirmado en nuestra vida para que en el momento que enseñemos a otro, al discipulado, podamos enseñarlos de la manera correcta y que tengan ellos un panorama amplio y correcto para poder ser afirmado en su identidad, pero también avanzar en el crecimiento, porque el propósito principal del discipulado es que nosotros podamos conocer a Dios, tener una relación correcta con Él, una relación de amistad, y también el ser formados a la imagen de Cristo, que es el varón perfecto. Eso es lo que dice la palabra. Otro punto importante es definir qué es un discípulo y un discipulador. Primero definamos que un discipulador es una persona que enseña a otro, primero, a seguir a Cristo. Segundo, el conocimiento de la verdad, de la palabra. Y sobre todo, no solo de forma textual, no solo de forma oral, sino también con su comportamiento, con su testimonio, con su manera de vivir. Entonces, porque el discipulado no es solo decir cosas para el conocimiento, no es solo enseñar cosas para el conocimiento, sino mostrar esas cosas que enseñamos, ¿no? Ahora, en el discipulado se ven, primero, que es para seguir a Jesús. Segundo, que es para aprender y obedecer, porque pues en las cosas que aprendemos hay que ponerlas en práctica. Entonces, obedecer lo que estamos teniendo como enseñanza. Por otra parte, también es un proceso de maduración en que en muchos aspectos de la vida en general, pero sobre todo en el carácter, ¿verdad? Y algo súper importante del discipulado y que tiene que tener un discipulado es ser relacional, porque el discipulado siempre trata de una relación, así como Jesús hizo con los discípulos. ¿Okay? Estuvo con ellos, les habló, les enseñó, pero también les enseñó cómo hacerlo, cómo obedecer al Padre, cómo amar al Padre. No solo les dijo, sino también les mostró. Entonces,
de formas más concretas, el discipulado y tiene dos personas, el discipulador y el que está siendo discipulado, el discípulo. Pero esto se trata de una relación, cosa en la que muchos de nosotros que estamos en el ministerio, que de alguna manera discipulamos a otros, nos olvidamos o sencillamente como estamos mal formados por otras personas, no lo hacemos. Y es el poder acompañar a la gente, el estar junto a ellos, el estar con ellos, el tiempo de calidad, la inversión no solo de tu enseñanza, no solo de tu conocimiento, sino de tu amor, de tu compañía, de tu esperanza, de tu fe, de todo lo que hay dentro de ti. Hay que invertirlo en otra persona, hay que vaciarlo en otra persona. De eso se trata el discipulado, conocer a esa persona. Y esto es un punto muy importante porque en este tiempo la iglesia en general, no hablo de una congregación en particular, sino la iglesia en general en el mundo está fallando en eso. Mira, la Biblia dice que, lo voy a leer en Efesios 4, 11 al 13 dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe del pleno conocimiento del Hijo, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, Dios convocó, preparó, llamó a gente para que ellos pudieran enseñar a otros y perfeccionarlos para hacer lo mismo, ¿sí? O sea, en otras palabras, Jesús formó discípulos para que ellos formaran otros discípulos. ¿Y quién es el ejemplo mayor de todo de ese discipulado? Es Jesús. Así que nosotros deberíamos hacer el discipulado o mostrar el discipulado como Jesús lo hizo. Y realmente muchas veces no lo hacemos. A veces pensamos que el solo predicar desde un púlpito, desde un escenario, es suficiente para poder discipular a la gente. No es así. Pensamos que solo ir y hacer una célula en una casa o grupos donde se reúnan varias personas es suficiente para hacer un discipulado. Y estamos mal, porque esto va mucho más allá de esas cosas. Es el hacer una amistad con ellos, con las personas con quien estás discipulando, conocerlos, no solo saber que, bueno, este se llama José porque viene todos los días al grupo. No solo es saber cómo se llama, es saber cuáles son sus problemas, cuáles son sus luchas, cuáles son sus carencias, en qué puedes ayudarle, en qué puedes guiarle, en qué puedes apoyarle en todas esas situaciones, cómo puedes apoyarle, hablarle. Y para eso es necesario tener una relación mucho más cercana, una relación real de amistad, de amor, de compañerismo, de hermandad, que tenga todas esas características. Y eso es lo que no estamos haciendo. Muchos en la iglesia, y lo digo porque en algún momento de mi vida yo pasé por esa situación de no ser discipulado, y luego cuando intentaron discipularme solo lo hicieron o desde el púlpito o en una reunión, por ejemplo una reunión de células, como le dicen muchas iglesias, en una reunión en un grupo, no sé, y luego allí entrabas, podrías decir tu nombre, saberte los nombres de todos los demás, pero ninguno sabía con qué estabas luchando. Ninguno sabía si tenías algún problema, si tenías o no tenías trabajo, si lo que tenías te alcanzaba para poder comer ese día o esa noche. No, o sea, realmente no sabían nada del uno hacia el otro. Y quizás uno que otro tenía alguna amistad, pero era su amistad. No era abierta, no compartían,
con otros. Y lo que estoy diciendo lo hablo por experiencia, no solo por lo que estoy viendo de otras iglesias o de otras, no porque he ido a otras iglesias, sí, he estado en algunas iglesias por un tiempo en cada una de ellas. De hecho, pues soy de Venezuela, viví en Venezuela mucho tiempo, fui a como a unas 3 iglesias, porque hubo ocasiones que me mudé de ciudad y tuve que ir a congregarme a otra iglesia. Ahí conocí más gente, entonces todas estas cosas hasta el día de hoy, que ahora estoy en México y he estado también en otras iglesias. Principalmente he hecho vida de iglesia en dos. Y, y en estas iglesias, desde Venezuela hasta aquí, muchas veces hemos fallado en eso. Y digo hemos porque pues yo también soy parte de eso, ¿no? Entonces no nos acercamos al otro, no sabemos de su familia, no sabemos de sus problemas, no sabemos de sus luchas o pecados, cuando nosotros deberíamos ser apoyo en eso. Si una persona está luchando, no sé, con el cigarrillo, el poder animarlo, el poder ayudarlo, el poder guiarlo, esas cosas no se hacen, definitivamente no. Y yo quiero leer también otra parte en Efesios 4, dice, cuando la primera parte termina en que podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, y dice, y sigue así el relato, perdón, los versículos. Entonces ya no seremos niños sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres que con artimañas engañosas vienen a implantar error. Dice el 15, más bien al hablar la verdad en amor, crecemos todos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, provee conforme a su funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Lo que está diciendo esto es que nosotros deberíamos estar tan unidos como hace las coyunturas con los huesos. Como es intenso, o sea, tienes que estar bien cerca para poder utilizar eh, este discipulado, hacer este discipulado. ¿Por qué? Porque aquí en estos versos está hablando, mira, para nosotros poder ser formados como Cristo, necesitamos estar tan cerca como lo hace un hueso con otro por medio de la coyuntura o los ligamentos, se puede decir de esta manera. Ahí donde en el ligamento de la rodilla, por ejemplo, hay varios huesos unidos que se unen solo con el ligamento de la rodilla. Asimismo, claro, todos tienen que estar cerca. Asimismo, el discipulado necesita el ligamento, y el ligamento viene siendo una relación cercana, tan cercana que tú puedas saber quién es la otra persona, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, cuáles son sus batallas, y que puedas tú y yo ayudarles a superar o ayudarles a ser guiados en medio de esas situaciones. Mira, el discipulado necesita invertir, invertir tiempo, invertir amor, invertir dinero. Pero para hacer un discipulado verdadero, un discipulado correcto, como lo hizo Jesús, necesitamos negarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que no hacemos. La mayoría de los líderes no hacen eso. No se acercan a la gente. Y la verdad, yo hago un llamado a la mayoría de los líderes que no hacen esto. Si piensas que el ser líder es opulencia y es reconocimiento, estás equivocado. Estás equivocado de llamado. Realmente no sabes quién es Jesús. No sabes a qué viniste a esta tierra. No entiendes cuál es tu papel en el medio de la iglesia. Dice así en la Gran Comisión, Jesús le dijo a sus discípulos,
toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Aún Jesús yéndose al cielo, no nos dejó solos, sino que mandó a su Espíritu Santo para que nos acompañara. Si nosotros nos creemos muy importantes como para no dedicarle el tiempo, la vida a las personas, a los discípulos, estamos totalmente equivocados. Totalmente equivocados porque Jesús nos enseñó a invertir su vida y su tiempo en otros. Entonces, ¿quiénes somos tú y yo para no hacerlo? ¿Nos creemos más importantes que Jesús? ¿Creemos que nuestro tiempo es más valioso que el de Jesús? ¿Que nuestra vida, que nuestra familia, que nuestro dinero, que nuestras relaciones tienen que ser elegidas y así? No, no, no. Creo que como líder te estás equivocando, no estás entendiendo a qué viniste, no estás entendiendo a Jesús. Y yo sé que empecé por que es un discipulado, pero hay algo que yo no puedo callar y es que los discipuladores están la mayoría en error porque no huelen a oveja, como lo dice por allí un amigo predicador, que un discipulador es como un pastor entre las ovejas, tiene que oler a oveja. Si tú no sabes cuáles son las batallas de tu compañero de grupo, tu compañero de célula, tu compañero de iglesia, tu hermano en Cristo, entonces realmente tú no entiendes qué es ser un discipulador. No entiendes a qué fuiste llamado. Lo has leído, lo has predicado, pero no lo vives. Y no lo vives porque realmente no entiendes. Entonces, yo le llamo a la reflexión y les pido con todo mi corazón. Hay mucha gente que se está perdiendo. Hay mucha gente que no puede salir adelante en sus batallas con los pecados, con los sufrimientos. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que reír con los que ríen, pero también llorar con los que lloran. Es mucho más fácil estar en un momento bueno con una persona que en su momento difícil. Y no es solo proveerle dinero. No es solo llevarle una despensa cuando no puede porque está enfermo. No es solo eso. De hecho, eso es lo de menos. Es la relación, es la compañía, es el estar para esa persona, el poder orar juntos, el poder ir y hablar con esa persona, el estar ahí presente. Si tú y yo no entendemos que eso es verdadero discipulado, no somos discípulos. Y yo le pido a Dios por mí y por cada uno de ustedes que está escuchando y que pueda reflexionar en esto, que nos ayude a vivir eso, a vivir el evangelio verdadero. Y el evangelio verdadero es una vida sacrificial, una vida de negación hacia nosotros mismos y nuestros deseos. Que nosotros podamos invertir todo lo que somos, todo lo que tenemos en la gente, para que esas personas puedan conocer a Jesús. Si no hacemos eso, realmente no estamos viendo el evangelio. Dios los bendiga. Gracias y paz.